Asambleísta Glorita Astudillo. Presente, buenos días con todos y todas. Buenos días. Asambleísta Ronnie Aliaga. Asambleísta Giovanna Guevara. Asambleísta Giovanna Guevara. Cierra la puerta. Cierra un ratito. Asambleísta Raúl Campoverde. Buenos días, presente. Asambleísta Mae Montaño. Buenos días, presente. Asambleísta Pavel Muñoz. Asambleísta Julio César Quiñones. Buenos días, presente. Asambleísta Raúl Tello. Presente. Sí, señor presidente, me permito verificar nuevamente la presencia de la asambleísta Giovanna Guevara, que volvió a acceder a la sala. Asambleísta Giovanna Guevara. Sí, está en la sala, pero me dice que me escriben por interno que tienen problemas de conexión. Contamos con el quórum reglamentario, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tenga la bondad de dar lectura a la convocatoria. Con su autorización, señor presidente, convocatoria sesión 062 de EPPCCS. Señoras y señores asambleístas, por disposición del asambleísta Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, así como los artículos 3 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a sesión número 062 EPPCCS a realizarse el viernes 16 de octubre del 2020 a las 10 horas bajo modalidad virtual mediante plataforma aplicación Zoom, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, constatación del quórum reglamentario. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, recibir a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Cuarto, clausura de la sesión. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, informe si existe alguna solicitud de cambio del orden del día. No, señor presidente, no ha sido presentada ninguna. Señores y señoras asambleístas, está en consideración el orden del día. Aprobado. 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 Buenos días. Buenos días, Ramoncito. Está aprobado el orden del día. Señora secretaria, siguiente punto. Está sin audio, señora secretaria. Sí, señor presidente. Tercer punto, recibir a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Diana Salazar por su presencia en la Comisión de Participación Ciudadana en el marco del tratamiento de esta importante ley muy esperada por los organismos de justicia y por el pueblo ecuatoriano. En tal sentido, en esta comisión se han realizado ya algunas discusiones y obviamente alrededor de ello han surgido una serie de interrogantes que le han sido trasladadas a usted, doctora Diana Salazar, en su calidad de fiscal general de la Nación. En ese marco, para nosotros es un gusto recibirle el día de hoy en la finalidad de contar con sus opiniones y observaciones y que sin duda alguna van a contribuir a la construcción de un proyecto de ley mucho más acabado, que es lo que necesita el país. Le damos la bienvenida también al doctor Carlos Ortega, al señor asambleísta Carlos Ortega, quien se
nos ha solicitado ser parte de esta sesión. Bienvenido. Bienvenida, doctora Diana Salazar. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor asambleísta Raúl Tello, presidente de esta honorable comisión especializada permanente de participación y control social. Señores y señoras asambleístas, miembros de esta comisión, demás autoridades, funcionarios, ciudadanos presentes, muy buenos días. Como usted bien lo ha manifestado, señor asambleísta Raúl Tello, esta es una aspiración del pueblo ecuatoriano y por tanto agradezco que se tome en cuenta la opinión y la opinión de la Fiscalía General del Estado para poder aportar desde la perspectiva de nuestra institución a la construcción de esta ley que será en beneficio para todos los ecuatorianos. Asimismo, les pido a ustedes disculpas y solicito que se me permita realizar esta intervención con la cámara apagada, dado que me encuentro haciendo uso de una licencia por cuestiones médicas. Sin embargo, dada la importancia de este proyecto de ley, es que estoy rompiendo esta licencia médica para comparecer ante su llamado. No se preocupe, doctora, adelante. Gracias. Es preciso señalar además que este será un breve punteo sobre las observaciones al proyecto de ley y que de manera general y detallada se le hará llegar de manera escrita formalmente a la comisión a fin de que la puedan analizar con mayor detenimiento. Comienzo entonces, señor presidente, señores asambleístas y sobre todo ciudadanía, por señalar que las formas de delinquir van cambiando conforme a la evolución de las sociedades, a tal punto que no podemos centrar las discusiones o la solución de conflictos exclusivamente en torno al derecho penal nuclear. ¿Qué me quiero decir con esto? Es decir, a ese derecho penal que sanciona únicamente los delitos contra la propiedad, como el robo, o delitos contra la vida, como el homicidio. Actualmente, como sociedad nos vemos abocados a enfrentar situaciones que hace 30 o 20 años habrían sido inimaginables. Y esto es a nivel mundial y, por supuesto, el Ecuador lamentablemente no ha sido la excepción. La inmediatez de los medios de comunicación, la movilidad de los flujos económicos y migratorios, la realidad líquida de las fronteras con el ciberespacio, donde se pueden perpetrar innumerables delitos, son algunos ejemplos de las causas estructurales que han incidido en que la delincuencia haya cambiado en los últimos tiempos. Es así que la delincuencia organizada y la corrupción se constituyen como dos de las principales amenazas contemporáneas contra la seguridad de los estados, las instituciones democráticas, la gobernabilidad y la estabilidad estatal. Las características principales de este tipo de actividades delictivas son el lucro indebido y la generación de cuantiosas ganancias económicas a gran escala, mismas que son ocupadas para cometer nuevos delitos o entran al mercado legal a través del denominado lavado de activos, lo que produce una distorsión de la economía nacional e indudablemente una afectación al mercado. Bajo la premisa de que la libertad es el bien más preciado de los ciudadanos, el interés de los estados se centró en el desarrollo de sanciones de carácter personal, es decir, la privación de la libertad del autor del delito. Sin embargo, la privación de la libertad no es ya la forma más idónea para contrarrestar eficazmente a este tipo de criminalidad, puesto que una de las principales características de estas estructuras es que sus miembros, cuando son capturados, son rápidamente reemplazados, generando un déficit temporal, pero sin causar una paralización importante, lo que hace que las organizaciones delictivas sigan generando ganancias y continúen ejerciendo sus funciones con normalidad, dada la fungibilidad de sus integrantes. De este modo, la cárcel se convierte en una consecuencia jurídica entonces insuficiente, lo que obliga a los estados a utilizar nuevas alternativas sancionatorias y medios disuasivos para así evitar
que el delito sea considerado una actividad lucrativa. La superación de las barreras de los territorios nacionales por parte de la criminalidad organizada es un hecho constatable, que no se armoniza con un derecho penal anclado a cánones del surgimiento de los estados del siglo XVIII. En este contexto, la recuperación de activos ha cobrado relevancia a escala mundial y está consagrada en varios tratados internacionales, de los cuales el Ecuador es suscriptor, así como también en la legislación interna de más de 130 países, dejando a un lado su tratamiento tradicional y dotándolo de ciertas características importantes que permiten su uso como instrumento de política criminal para luchar contra estas nuevas formas de criminalidad que aquejan a la sociedad del siglo XXI. ¿Y cuáles son estas nuevas formas de criminalidad? La corrupción y el crimen organizado, como lo he venido señalando. Todo esto con base en el principio reconocido por todas las tradiciones jurídicas de que nadie debe beneficiarse de sus acciones ilícitas. De tal manera, para reducir la capacidad operativa de la delincuencia organizada y la corrupción, es importante afectar las fuentes que financian las actividades ilícitas, mediante mecanismos legales, como la figura de la extinción de dominio que ustedes lo están tratando actualmente, la cual está orientada de forma exclusiva, y es que esto debe estar muy claro y entendido para que no tengamos miedo o temor. Está orientada exclusivamente al producto del delito. Los resultados obtenidos en países de la región sobre la aplicación de esta figura han verificado que una política criminal exitosa no se restringe a los mecanismos tradicionales de aumento de la pena de prisión, sino que debe avanzar hacia el debilitamiento de la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales. El presente proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado está basado en la Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo cual, desde la Fiscalía General del Estado, consideramos que es un punto positivo, ya que ha sido realizada por expertos internacionales en la materia, tomando en cuenta las características de los países de la región y desde el marco de la experiencia internacional y lo beneficiosa que ha resultado esta normativa en la recuperación de activos ilícitos en otras jurisdicciones. Se trata de una consecuencia jurídica patrimonial por sentencia judicial de bienes. Es in rem, es decir, se extinguen los bienes independientemente de quién los posea, de la acción penal y de toda la declaratoria de responsabilidad, lo que nos despoja de la idea de que sea un juicio para establecer la responsabilidad penal de una persona. Está claro que es un juicio en contra de los bienes, no contra las personas. Lo importante es establecer el nexo entre el bien y la acción ilícita, prescindiendo de la responsabilidad del autor. Y a lo que se desea comprobar es la contaminación del bien con el delito. La ley de extinción de dominio, refiriéndome, es una norma que ha sido creada y ya ha sido ampliamente utilizada hace más de una década, por ejemplo, en Colombia, para contrarrestar la acción de los carteles del narcotráfico. Y gracias a ella es que se pudieron recuperar incluso los de Pablo Escobar. Perú es un caso similar y Guatemala no se queda atrás. En nuestra realidad nacional, cada vez es mayor el índice de corrupción y la proliferación de criminalidad organizada, fenómenos que no pueden ser combatidos bajo este viejo paradigma de las penas personales o con normas vetustas. Es necesaria entonces la implementación de sanciones vanguardistas destinadas a retirar del mercado los beneficios que produce la comisión del delito. Señores, la delincuencia cambia, la delincuencia se va actualizando y los estados tienen que estar un paso más adelante que las organizaciones criminales. El Código Orgánico Integral Penal
posee la figura jurídica del comiso de bienes que se encuentra tipificada en el artículo 69.2, que corresponde a una pena accesoria que se aplica sobre una sentencia pero ejecutoriada. Sin embargo, esta figura, de este comiso de bienes, no sortea los casos en los cuales los delincuentes huyen del país y por tanto no pueden ser sujetos de una sentencia ejecutoriada o en el caso que además mueren antes de ser condenados, lo que permite que los réditos, que se goce de los réditos de su actuar fuera del marco de la ley o que sus herederos usufructúen de estos bienes producto de los ilícitos. Algo que para toda la ciudadanía es injusto, inaceptable e incoherente en un estado de derechos y justicia como es el Ecuador. La figura de la extinción de dominio produce y producirá discusiones respecto a su naturaleza jurídica, proceso y ejecución. Sin embargo, no existe una sola figura jurídica que no genere dos o más perspectivas o posturas contrapuestas. Es más, existe un adagio popular en donde dice que donde están 2 o 3 abogados, habrán 4 criterios. Pese a ello, y como representante de la Fiscalía General del Estado, mi posición debe sujetarse siempre al ordenamiento jurídico ecuatoriano en relación directa con la Constitución de la República y los tratados internacionales. La extinción de dominio está estrechamente relacionada con la regulación constitucional y legal del derecho a la propiedad, ya que no estamos frente a una figura de carácter personal, sino a una acción de carácter real, bienes. Es así que la Constitución vigente establece en su artículo 66, numeral 26, que el Estado reconocerá y garantizará el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. Este derecho se debe hacer efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. De igual manera, el artículo 321 del mismo cuerpo normativo prescribe que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y deberá cumplir su función social y ambiental. Es importante señalar que la forma de propiedad que contempla y protege la Constitución del Ecuador se basa en que la propiedad sea obtenida dentro de la legalidad y la legitimidad de un Estado de derechos y justicia, por lo que cualquier propiedad adquirida u obtenida de manera contraria no generaría la protección que busca el ordenamiento jurídico ecuatoriano. No se puede proteger los bienes obtenidos ilícitamente. Es que la Constitución no fue creada para eso. En consecuencia, la acción de extinción de dominio haría sustento constitucional el derecho a la propiedad privada, pero adquirida lícitamente con el trabajo de todos los ecuatorianos. A partir de que la propiedad privada debe cumplir una función social y para gozar de la protección, el uso que se haga de ella no debe ser perjudicial al interés colectivo. La propiedad adquirida por medios ilícitos o ilegítimos no puede merecer una protección constitucional, por lo que, al no configurar un derecho digno de protección, el Estado puede declarar legítimamente su extinción, dando prevalencia al interés general sobre el particular. Es decir, lo que se ataca con la extinción de dominio es simplemente la ilegitimidad del título que genera ese dominio mal habido, salvando los derechos que pudiesen corresponder a terceros de buena fe. Así ya lo sostienen algunos autores. Una interpretación absolutista del amparo constitucional de la propiedad podría llevar a un peligroso desequilibrio de toda la estructura constitucional en materias de derechos colectivos e individuales, y que el Estado se convierta en un paraíso o que permita que se refugien aquí las organizaciones criminales en donde encontrarán el amparo para la propiedad ilícitamente adquirida. Por el contrario,
Una interpretación sistemática del derecho a la propiedad con los principios constitucionales permite sostener la sujeción de este derecho a preceptos colectivos como la prevalencia del interés general y a fines esenciales del Estado, como la búsqueda de una convivencia pacífica, libre del crimen. De igual manera, este proyecto de ley en debate garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Derechos que tienen rango constitucional por la importancia que representan dentro de nuestro Estado, dado que se establece un procedimiento específico para la extinción de dominio que determina las garantías y derechos de las partes. Ahora bien, dado este marco constitucional, avancemos en el análisis sobre la discusión de esta ley. No obstante de los beneficios especificados, la Fiscalía General del Estado también considera que la mencionada ley debe guardar armonía con el resto del ordenamiento jurídico interno, por lo que el texto tiene algunas observaciones que paso a exponer a continuación, que espero puedan ser analizadas y tomadas en cuenta para una mejor aplicación de la ley en el futuro. La Fiscalía General del Estado, respecto del tipo de procedimiento que este proceso debe llevar y sobre el criterio de imprescriptibilidad, sostiene que no debe ser modificado, más bien es coherente. Señalé anteriormente que el procedimiento tiene que ser propio e independiente de cualquier otro proceso de carácter penal o no penal, así como el criterio de que la fundamentación de la extinción de dominio no esté anclada a tipos penales específicos, ya que entre los que constaban anteriormente existen delitos prescriptibles e imprescriptibles, perdiendo entonces coherencia con su naturaleza de imprescriptible y autónomo. Respecto al texto actual de este proyecto, es importante señalar lo siguiente. El artículo 8, en el literal D, establece que retrospectividad, la extinción de dominio se aplicará desde que la ley entre en vigor a situaciones no consolidadas antes de su vigencia. Y es que esto va a ser un punto muy importante. Y consideramos que existe vaguedad, ya que no se especifica qué es esta retrospectividad y cómo sería aplicada, lo que podría afectar al principio de legalidad, que entre sus exigencias establece que la norma debe ser clara y determinar cuándo un procedimiento es aplicable para que no quede al arbitrio de los juzgadores, genere inseguridad jurídica entre las partes y, por tanto, se tienda a la impunidad. Por otro lado, en el artículo 8 se debe delimitar el principio de carga de la prueba que regirá en el proceso, ya que en la extinción de dominio, la carga de la prueba debe ser diferenciada de la establecida para los procesos penales. Tenemos claro que no es un procedimiento personal, sino real, en los cuales la parte acusadora, es decir, la Fiscalía General del Estado, siempre debe probar la acusación en el proceso penal. En el proceso de extinción de dominio, la carga de la prueba debe ser distinta, pues al ser una acción de contenido patrimonial y de carácter real que no incide ni afecta a la presunción de inocencia, no tienen que establecerse las condiciones de la carga de la prueba penal, sino que deberá regir una carga dinámica de la prueba, así se lo conoce en doctrina, como lo señala la ley modelo de extinción de dominio antes mencionada. Es decir, quien esté en mejor situación de probar deberá incorporar este elemento. Esa posición privilegiada siempre recaerá sobre la persona citada. Es así que debería ser esta la obligada a sustentar su postura. Es decir, que presente los justificativos de que este bien ha sido adquirido de manera lícita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de Perú señala que la acción de la carga de la prueba debe ser mixta. Es decir, el Ministerio Público le corresponde la prueba de vinculación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias de origen ilícito, según sea el caso, y a los citados se les exige que acrediten el origen lícito de los bienes, aportando el material probatorio según corresponda. Por otra parte, el artículo 24, respecto a la reserva de la fase de la investigación patrimonial, prescribe. Las actuaciones de la Fiscalía durante la investigación patrimonial se mantendrán en reserva.
sobre este asunto en particular, se debe considerar que la reserva en la fase de investigación pretende proteger la información con la que cuenta la Fiscalía para determinar la ilicitud del bien, y con ello se evitaría que se oculten o se destruyan los bienes objeto de investigación. Además, el artículo 25, que trata sobre la duración de la fase de investigación patrimonial, determina que la investigación patrimonial se realizará en máximo 12 meses sin prórroga contados desde que se dicta la resolución de apertura. En este punto, se debe precisar que los fines de la investigación patrimonial son localizar, identificar los bienes objetos de la investigación y llegar a establecer que tienen un origen ilícito, situación que tiene un alto grado de complejidad, ya que la mayoría de las veces los bienes y activos físicos ilícitos se ocultan o transfieren a terceros o se los tiene bajo el velo de personas jurídicas constituidos en otros países, por lo que la Fiscalía requiere de un plazo adecuado para rastrear estos bienes y las rutas de dinero. En tal sentido, se plantea que el tiempo determinado para la fase de investigación patrimonial se extienda hasta 24 meses. En el artículo 31 se determina que, durante la etapa de investigación patrimonial, la o el fiscal podrá solicitar a la jueza o juez de extinción de dominio del lugar donde se encuentren los bienes únicamente la medida cautelar de prohibición de enajenar a fin de precautelar los bienes materia de la investigación. Si partimos de que el procedimiento de extinción de dominio constituye un solo proceso dividido en dos fases, investigación patrimonial y judicial, tal como lo dispone el artículo 19 del proyecto de ley, no es posible diferenciar por qué se deja únicamente como una medida cautelar a la prohibición de enajenar en fase de investigación y se excluye a la retención y a la incautación. Justo a esto, junto a esto, se debe considerar que la ley tiene por finalidad extinguir el dominio, tomar posesión y administrar los bienes de origen ilícito o injustificado. Es decir, si limitamos la fase de investigación únicamente a la medida cautelar de prohibición de enajenar, esta no sería suficiente para precautelar la conservación de ciertos bienes. En tal sentido, se deben mantener entonces todas las medidas cautelares establecidas en el proyecto de ley para ambas fases. Por otra parte, se debe resaltar el capítulo primero respecto de las formas de cooperación internacional, que va desde el artículo 48 de este proyecto de ley, ya que es una de las principales herramientas contra la delincuencia organizada transnacional, en especial para la identificación, localización, embargo y extinción de dominio de la riqueza obtenida ilícitamente. Se debe resaltar que, si como Estado buscamos combatir la criminalidad organizada, debemos fortalecer nuestra institucionalidad sobre cooperación internacional, pues como señalé al inicio de esta intervención, la criminalidad organizada trasciende fronteras y sus estructuras responden a organizaciones cualificadas y especializadas, es decir, su actuar no es improvisado, más bien son organizaciones que operan con procedimientos, planificaciones y estructuras jerarquizadas que, con todo el soporte económico, son verdaderas empresas criminales. Por último, en el capítulo referente a la institucionalidad, es importante que la ley establezca que la monetización de los bienes constituidos como activos especiales será destinada a las instituciones que intervienen en los procesos de extinción de dominio, para así fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, con un porcentaje de estos recursos, podría fortalecer su capacidad de acción junto con las entidades que participen en todo el proceso de investigación, sanción, juzgamiento y sanción. Me refiero a la policía y a toda la función judicial en general. El artículo 61 del proyecto de ley establece que se destinará un porcentaje no inferior al 80% para programas de salud, educación y protección integral de niñas, adolescentes en condiciones de doble vulnerabilidad.
Esto es positivo. Sin embargo, señores asambleístas, ruego a ustedes buscar el mecanismo para que estos bienes, una vez que ingresan a las arcas del Estado, no se diluyan y no sean utilizados precisamente para los fines de esta ley. Entonces, se debería también señalar ese porcentaje que se debe destinar para la lucha para fortalecer la lucha contra la corrupción, el crimen organizado de las instituciones que intervienen. A manera de conclusión, quiero señalar que es indispensable entender que la extinción de dominio es una acción de carácter real y no personal, como es en el caso del comiso penal. Estamos hablando de dos instituciones totalmente distintas. Además, es una consecuencia patrimonial por el origen o destino ilícito del bien, por lo que mal haríamos en sustentar que se trata de una sanción o pena accesoria. La acción de dominio procede independientemente del inicio o sentencia condenatoria de un proceso penal. En este proceso, no se trata de derrumbar la presunción de inocencia de ningún ciudadano para ser aplicada como en el comiso penal, sino se centra en la presunción de buena fe, por lo que se debe entender como una figura jurídica propia e independiente de las lógicas preestablecidas del proceso penal. Con las observaciones señaladas, la Fiscalía General del Estado pretende que se mejore aún más el mencionado proyecto que se está tratando para que a futuro no existan inconsistencia en ninguna de sus fases y pueda ser aplicada por todos quienes han pretendido hacer el crimen un negocio. Es necesario atender a los requerimientos internacionales que durante décadas han posicionado al Ecuador como uno de los países en los que existe impunidad por los delitos cometidos. Recordemos que esta norma no tiene como objetivo perseguir a nadie, no va contra las personas, sino que es una necesidad latente en nuestro país que requiere de su aplicación de forma urgente. Es más, un punto importante a ser analizado en este momento es que en varias ocasiones otras legislaciones para realizar el comiso de bienes o aplicar la ley de extinción de dominio, se requiere que las normas tengan coherencia y existan en las dos jurisdicciones. Por poner un ejemplo, si se ha identificado un bien que ha sido obtenido ilícitamente en Colombia y el Ecuador requiere que se aplique la extinción de dominio sin que nosotros tengamos en nuestro ordenamiento jurídico en el Ecuador, mal podríamos solicitar a la legislación que lo haga. Se debe tener coherencia entre los países cuando requerimos la cooperación internacional. En armonía con los instrumentos internacionales gestados en la lucha contra las drogas, la corrupción y el delito, la extinción de dominio se ha erigido como una herramienta eficaz de política criminal que focaliza la respuesta del Estado en los bienes que provienen directa o indirectamente del delito, a la vez que reafirma preceptos constitucionales como el derecho a la propiedad adquirida de forma legítima, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, entre otros. Los resultados obtenidos en la aplicación de esta figura corroboran que una política criminal exitosa no se restringe a los mecanismos tradicionales de aumento de la pena de prisión, sino que debe avanzar en el debilitamiento de la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales. Para finalizar, es importante señalar que la Fiscalía General del Estado no cuenta con el presupuesto necesario para cumplir de forma inmediata con la creación de las unidades especializadas en extinción de dominio. Como señalé ante ustedes a inicio de este año, en el Pleno de la Asamblea Nacional, con motivo de mi informe anual de gestión, en la actualidad los estándares a escala mundial reconocen contar con 12 agentes fiscales por cada 100,000 habitantes y para la región se sugiere que sea al menos 8, pero en Ecuador contamos con una tasa de 4.9 agentes fiscales por cada 100,000 habitantes, lo que implica que primero se debería suplir la brecha existente y junto con esto incorporar las nuevas unidades
y profesionales, porque no solamente corresponde a dotar del talento humano, vamos a necesitar dotar de toda la infraestructura tecnológica, la capacitación para que los fiscales y además la Policía Nacional y todos los intervinientes en el proceso penal estén en capacidad de afrontar este nuevo desafío. Señores asambleístas, la ley de extinción de dominio es un instrumento fundamental para el combate a la corrupción y la delincuencia organizada, que requiere ser debatida a profundidad, como lo están haciendo, con la especificidad técnica suficiente, nutrida de experiencias de otros países y a la luz de la realidad global que enfrentamos como sociedades y estados en pleno siglo XXI. Espero que estas reflexiones que hoy he venido a compartir desde la Fiscalía General del Estado sean tomadas en cuenta y sirvan para que este proyecto de ley avance, se consolide y entre en vigencia para beneficio de todos los ecuatorianos. Señor presidente de esta honorable comisión, señores asambleístas, todas las observaciones que ustedes tengan a esta intervención, ruego por favor hacerlas llegar por escrito para responder de la misma manera, dada la condición de salud. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Muchas gracias, doctora Diana Salazar, por haber concurrido a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social en la finalidad de poder exponer las observaciones existentes a este proyecto de ley en tratamiento de nuestra comisión. Debo de reconocer de que en algunos nudos críticos importantes usted nos ha dado sus opiniones que considero deben de ser tomadas en cuenta por esta comisión y que sin duda alguna subsanan algunas de las inquietudes que hemos tenido dentro de esta comisión. Sin embargo, de que usted nos ha pedido de que le hagamos llegar por escrito algunas inquietudes que puedan surgir aún frente al proyecto de ley. Yo sí quisiera, doctora, de que algunas cuestiones de carácter general el día de hoy lo podamos tratar, como por ejemplo, se me ocurre en la última parte de su exposición, usted hace alusión de que la Fiscalía General del Estado, por su propia condición de limitaciones económicas en el ámbito del personal, no estaría en la posibilidad de poder implementar de manera inmediata las fiscalías o los fiscales especializados en extinción de dominio. ¿Qué alternativa podríamos utilizar hasta que aquello se pueda efectivizar? Nosotros podríamos plantear una transitoria en donde que demos un tiempo determinado para que se proceda con ello, pero hasta tanto, ¿qué alternativa podríamos tener desde la Fiscalía en la finalidad de poder atender ya al requerimiento de esta ley en lo que tiene que ver a la actuación del Estado a través de la Fiscalía en los procesos de extinción de dominio? Esa inquietud me surgió ya al último de esa intervención, ver qué alternativa podríamos tener frente a ello, porque en caso contrario, tenemos la ley, pero si no tenemos los operadores de justicia que puedan operativizar ya la ejecución de esta ley, realmente nos quedaríamos en letra muerta y esa no sería la intención. Por favor, doctora Diana Salazar, y alguna cuestión puntual de los señores asambleístas me gustaría que se exponga. Asambleísta Maya Montaño. Señor presidente, preferiría ir respondiendo por partes. Perfecto, perfecto. Sí, efectivamente usted tiene mucha razón. Se podrían pensar en algunas alternativas, como por ejemplo una transitoria, establecer una transitoria de por lo menos 6 meses hasta que entre en vigencia esta ley. Durante este tiempo, la Fiscalía tendrá la oportunidad de capacitar a los funcionarios, de prever el personal necesario y adecuado para que esté al frente de estas investigaciones. Recordemos también que se debe tomar en cuenta la existencia o el establecimiento de tribunales, de jueces especializados, de equipos de policía conjuntos, porque la investigación patrimonial es una forma de investigación totalmente distinta a la investigación penal que tradicionalmente se la maneja.
Entonces, se requerirán equipos de investigación en análisis financiero, por ejemplo. Es necesario que el organismo que auxilia a la Fiscalía en la investigación, llámese Policía Judicial, también cuente con estas unidades especializadas. Pero ¿cómo se especializa una unidad? ¿Cómo se especializa un fiscal? ¿Cómo se especializa a un asistente y a un secretario? Porque no solamente son fiscales, son equipos conjuntos que se van a requerir es mediante las capacitaciones. Es necesario también obtener el compromiso del Ejecutivo para que dote de los recursos necesarios para que nosotros podamos emprender con este desafío. Estamos con todo el ánimo. Tenemos claridad en que esta es una necesidad del país, pero debemos también poner los pies sobre la tierra y decir las cosas como son. Se van a requerir recursos económicos para la implementación y poner en marcha esta iniciativa. Muchas gracias, doctora. Asambleísta Mae Montaño. Sí, muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer de manera muy especial a la señora fiscal por su presencia, por el gran esfuerzo que ha hecho para comparecer personalmente. Eso habla muy bien de su responsabilidad como profesional y como máxima dirigente de una institución tan importante para la aplicación de la ley de extinción de dominio. Felicitaciones por el contenido de su presentación, que nos ha dado respuesta a varias de las inquietudes, pero nos quedan muchas y entendemos que por su circunstancia especial la haremos llegar por escrito. Mi pedido especial en este momento, siendo que nuestro máximo interés es que esta ley, que no tiene y no debería tener, pero ningún matiz político y menos partidista, sea la mejor herramienta de combate a la corrupción y al crimen organizado. Entonces, el pedido, señora fiscal, es ¿quién puede ser el funcionario que tenga una relación directa con nuestro equipo técnico? Tenemos una mesa técnica conformada por nuestros asesores que tendrá que tomar todas sus observaciones y llevarlas al proyecto para que tenga la contundencia, como decimos nosotros acuñando una frase utilizada por los colombianos, queremos una ley que tenga dientes, si queremos hacerlo bien, pero estamos también caminando rápidamente. ¿Quién puede ser? O sea, si usted puede delegar a un funcionario que sirva de enlace para que todos estos temas que tienen que ser claramente definidos en la ley, los podamos manejar de la manera más técnica posible. Ese es un pedido especial para darle viabilidad a todas sus observaciones. Muchísimas gracias, señora asambleísta, con gusto. ¿Puedo delegar a nuestro coordinador general jurídico para que puedan intercambiando cualquier tipo de inquietud y coordinando las acciones? Estamos nosotros siempre prestos para apoyar y gracias por sus palabras también. Gracias, señora fiscal. Señores y señoras asambleístas, si existe alguna inquietud. Asambleísta Carlos Ortega tiene la palabra. Sí, muy buenos días y gracias a la señora fiscal por su intervención que realmente está muy claro y tengo una pregunta. Sabemos que existen delitos que prescriben y otros que no prescriben. Los delitos contra la administración pública y o delitos de corrupción. Al establecerse la relación entre los bienes y el delito, ¿cómo opera la imprescriptibilidad? Es decir, que será solo para los bienes frutos de delitos imprescriptibles o en todos los casos. Gracias, señora asambleísta, por su inquietud. Y es precisamente esa la observación que se viene a hacer al proyecto, que se debe establecer claramente sobre la imprescriptibilidad de la acción, porque existen unos delitos que son prescriptibles. Si hablamos, por ejemplo, de temas relacionados como el tráfico de personas, la trata de personas, el propio delincuencia organizada, estos delitos prescriben y al tener ese candado podría generar algún tipo de inseguridad jurídica
Entonces, lo importante es establecer que la ley de extinción, la acción de extinción de dominio será imprescriptible, sin importar el tipo de delito desde el cual se haya originado el bien. Gracias, señor. Gracias, doctora. ¿Algún otro señor asambleísta? La vamos a dejar descansar. Bien, señora fiscal, nuevamente le ratificamos nuestro reconocimiento por su presencia en el esfuerzo que ha realizado en medio de su situación médica. Aspiramos de que se recupere muy pronto y gracias también por la predisposición de contar con un funcionario de su despacho para que pueda contribuir precisamente con las observaciones que ha realizado el día de hoy. Le estaremos molestando por escrito en observaciones que puedan surgir en los próximos días. Estamos dándole celeridad a este tratamiento y por ello le hemos de solicitar que por favor nos pueda responder con la urgencia que el caso amerita, porque esta es una ley que sin duda alguna se constituye en un compromiso de esta comisión de poder entregarle al Pleno de la Asamblea Nacional lo más rápido posible para su tratamiento en segundo debate. Muchas gracias nuevamente, señora fiscal, por sus aportes, por sus observaciones, por su comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Ratifico el deseo de pronta recuperación. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, presidente. Gracias, señores asambleístas. Y es nuestra obligación cumplir con nuestras funciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Señora secretaria, tenga la bondad. Siguiente punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día, clausura de la sesión, señor presidente. Se clausura la sesión. Nos vemos muy pronto. No es sino un hasta luego nada más. Hasta luego. Hasta luego. Como debe ser. Sí. Chao, chao. Muchas gracias.